Shalom, shalom con todos, ¿cómo están? El Eterno los bendiga. Aquí su amigo Joseph, directamente desde la comunidad Menora en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Esta vez para presentarles la clase número 6 de la serie Fundamentos de la Fe Hebrea, que con mucho amor y dedicación nosotros se lo estamos plasmando a cada uno de ustedes. Entonces, en esta sexta clase nos vamos a dedicar a entender un principio muy elemental, ya que los fundamentos de la fe hebrea son enseñanzas básicas y sencillas, pero muy poderosas, en la cual se va a llamar o se llama agencia divina. Otros lo llaman el principio de agencia divina, en la cual se entiende que el enviado no es igual al que lo envió. Entonces, de una vez vamos a explicarle para que ustedes puedan llegar a entender mucho mejor todo lo que va a venir. Fíjense, el Eterno tiene sus enviados. Muchos dicen que son las manifestaciones del Eterno, algo así como las agencias del Eterno. Es como si uno tuviera una empresa grande, una transnacional o una multinacional, y estas a su vez tienen agencias. Las agencias van a representar precisamente a la empresa grande. Esto es algo parecido. El Eterno es la fuente del poder y de la autoridad. Para comunicarse con la humanidad, con el pueblo de Israel, con sus hijos, este envía, valga la redundancia, enviados. ¿Cómo se les llama? Nosotros le decimos en hebreo malaj. Un malaj, escuchen bien, puede ser un ser humano o puede ser un ser celestial. Nosotros en español lo tenemos como ángel, pero la idea occidental de ángel es un ser blanco que brilla y que tiene alas. Eso es un ángel para nosotros, pero sin embargo, para la Biblia hebrea y su cultura, por ejemplo, Moshe o Moisés puede ser un ángel. Y uno dice, ¿cómo es esto? Lo que pasa que ángel en hebreo es malaj, y malaj es un ser humano, porque malaj está identificado comúnmente con una función. Entonces malaj es un ser humano o un agente divino. Cualquiera de los dos es un malaj. En hebreo, malajim. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Pero ¿de qué trata en sí todo? De que el Eterno va a delegar funciones y poderes. Estos emisarios, incluso también la palabra shaliach está connotado en esta misma idea. Un shaliach es un enviado, es un emisario. ¿De quién? ¿Quién lo manda? Ese es el tema. Entonces nosotros lo que vamos a desprender en este estudio, en esta sexta clase, es un entendimiento hebreo. Eso sí, siempre trabajamos con diccionarios, con Biblias interlineales, con enciclopedias, y en este caso nos vamos a dedicar un poco a entender los contextos de las narraciones hebreas. Algo así como que vamos a entender ahora cómo es la literatura hebrea. Esa es la parte fundamental. Sin más ni menos, vamos a buscar el propósito. Vean, demostrar el principio de agencia divina en las sagradas escrituras hebreas y los escritos de los primeros discípulos del Mesías judío, Yeshua de Nazaret. Ojo, el agente no es que se hace divino. Lo que pasa es que el agente se entiende como un agente divino porque desprende de la autoridad. El único divino es Akadosh Baruj Hu, Abacadosh, el santo bendito, Adonai, Hashem. Él es el único divino. Entonces, él, al delegar funciones a un enviado, se entiende que el enviado va a hablar de parte del Eterno. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso que a unos le llaman agencia divina. Pero hay que entender que ningún ser humano es divino. O todos somos divinos o nadie es divino. ¿Me dejo entender? Ya que nosotros, si todos somos divinos, precisamente es porque nosotros somos parte del Eterno. Somos unos polvo de estrellas, como dicen algunos, ¿no? Desprendemos del Eterno. Eso es un poco la idea, para que se entienda. Miren, el siguiente principio. Mostrar que Adonai hace todo por medio de sus mensajeros, profetas apartados, el Mesías también, los discípulos y apóstoles. Mostrar que el Mesías es un máximo representante para los seres humanos.
mostrar que Adonai y Yeshua no son lo mismo en realidad, son dos seres aparte, uno es divino y el otro es humano, pero tenemos que evidenciarlo. Ojo, no se puede interpretar, no es muy válido para nosotros, sino qué dicen las escrituras, qué dice el hebreo, qué dice la cultura hebrea, qué dice el folclore hebreo, qué dice su literatura. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Entonces, vamos a renovar nuestro entendimiento. Todo lo que hemos conocido hasta el día de hoy vamos a desecharlo y vamos a empezar de cero. Desaprender para volver a aprender. ¿Qué necesitamos? Obvio, un espíritu receptivo, una persona que no sea soberbia, ególatra. Más bien necesitamos humildad. Esas son las claves para que uno pueda llegar a entender qué es lo que sucede. Veamos un poco. La ley de agencia. La ley de agencia trata con el estatus de una persona, conocida como el agente, actuando por la dirección de otra, el principal, y por tanto, legalmente, comprometiendo al principal en su conexión con una tercera persona. La persona que compromete en esta manera al principal es su agente, conocido en la ley judía como Shaliach. En este caso también se le puede llamar Malach, ¿no? O Malach, así es la fonética, ¿no? Malach. Uno que es enviado o apóstol, como se llama a sí mismo Pablo, por ejemplo, o el mismo Yeshua en Hebreos 3:1. La relación del principal con su agente es conocida como agencia, es decir, Shlichut en hebreo, y de ahí Shaliach. El principio general se enuncia de esta manera: el agente de un hombre es como él mismo. Esto lo podemos entender más fácil con algunas palabras en hebreo. Miren, nosotros tenemos la palabra ángel, pero occidentalmente se nos ha dicho pues que ángel es un ser de luz con alas, ¿no? En realidad los ángeles no tienen alas. No es lo mismo pues los malajim, es decir, los ángeles, que los querubín, por ejemplo, ¿no? Y así, otras jerarquías, pero que vienen después, ¿no? Este entendimiento es posterior. Y también pues los serafín, obvio, ¿no? Pero los malajim no tienen alas. Entonces, ahí dice en el diccionario malaj, ¿no? Hay una men, hay una lamed, hay una alef, y abajo también, miren, dice malaj y dice melajá. Y melajá y malaj, vean ustedes que tienen la misma raíz. Muy interesante. Y ahora van a ver por qué. Si entendemos la palabra en hebreo, todo lo que desprende del estudio va a ser muchísimo más fácil. Así que me gustaría que este estudio sea inteligible, es decir, de fácil entendimiento. Vamos a transmitirlo de una manera sencilla. Dice malaj, y en naranja lo hemos colocado porque hay muchas palabras, pero estamos resaltando la más importante para nosotros. Dice embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel. Y uno dice, no, embajador, pero qué interesante, tiene la misma idea o connotación que hoy en día. Un país manda a sus embajadores, es decir, a sus mensajeros, a otros países. De tal manera que la idea es, por ejemplo, Bolivia manda a su embajador de Bolivia a Perú, para que las personas de Perú tengan y conozcan en Perú un espacio de la cultura boliviana. Así que si uno quiere viajar, por ejemplo, a Bolivia o quiere conocer más de Bolivia, sería bueno que vaya a las embajadas, porque las embajadas son las agencias, o vamos a decirlo en este caso, los enviados o un pedazo de Bolivia en otro país. Así que el embajador va a representar a su país, pero en ese país en el que está. Por ejemplo, un embajador boliviano en Perú va a representar a Bolivia en Perú. Y así, esa idea de embajador como malaj también se le entiende como un shaliach. Un shaliach también es un embajador, es un mensajero, es un mediador, es un enviado. Eso lo vamos a ver un poco después. Y vean que aparece una palabra melajá, que también está relacionada con malaj. Y dice abajo,
labor, obra, oficio, servicio, tarea, trabajar, trabajo, entre otras palabras. Y uno dice, qué interesante, ya entendí algo. Punto número 1, malaj es un ser humano o un ser divino, cualquiera de los dos. Malaj también comparte su raíz con melajá, y melajá es un oficio, una tarea. Y aquí viene lo más interesante, siempre sentando bases, no se olviden, que malaj tiene que ver más con una función que con el cargo mismo, es decir, con el título. No sé si me dejo entender. Un malaj sí o sí tiene que hacer una tarea. Un malaj sí o sí tiene que hacer una labor. Por eso que malaj y melajá comparten la misma raíz. Eso sería lo más importante para empezar. Olvídense de la idea de ángel como un ser de alas y de luz. No, olvídense. Es más, Moisés, que es un ser humano, él puede ser un malaj. Sí, Moisés puede ser un malaj. Moisés puede ser un ángel. Pero con un entendimiento hebreo, no con un entendimiento occidental. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Entonces, como ya tenemos la palabra correcta, malaj, relacionado con melajá, y ya tenemos el entendimiento hebreo, podemos empezar bien. Vean ustedes que Yeshua dice algo muy interesante que tiene que ver con el principio de agencia divina, y vean que aquí está estipulado. El agente de un hombre es como él mismo, o sea, lo está representando. Dice Yeshua, el que los recibe a ustedes, en realidad me está recibiendo a mí. Y uno dice, pero Yeshua, ¿qué estás hablando? Si yo no soy tú, yo soy Joseph, tú eres Yeshua. Entonces, ¿cómo dices que el que no me recibe a mí te recibe a ti? ¿Se dan cuenta? Entonces Yeshua sabe por qué lo dice. Y él sigue diciendo, pero el que me recibe a mí, en realidad está recibiendo al que me envió. O sea, Adonai. Y uno dice, pero qué interesante. Aquí lo que te está dando a entender que hay una delegación de funciones, delegación de poderes, delegación de autoridades. Y esto tiene que ver con representantes. El que recibe a los enviados de Yeshua, en realidad está recibiendo a Yeshua mismo. Eso es lo que te está diciendo. Pero, ¿quién lo envió a Yeshua entonces? Adonai. Y uno dice, vaya, qué interesante. Es una delegación de autoridad, de poder. Entonces aquí está el principio. Así como hemos empezado con este verso, así vamos a terminar con este verso, de tal forma que todo este estudio que vamos a tener de manera objetiva e imparcial, cuando volvamos a entender este verso, listo, ya lo vamos a entender con mente hebrea. Quizá ahora no lo estamos abordando con mente hebrea porque no hemos desarrollado todavía el tema, pero ahora lo vamos a hacer. Antes que nada, sí, necesitamos la base. ¿Cómo es posible que hayan versos que digan que nadie vio al Eterno, pero sin embargo los mismos judíos que dicen que nadie vio al Eterno, lo vieron? Y uno dice, ¿verdad que esto puede generar una disyuntiva? ¿Cómo lo entendemos? ¿O lo vieron o no lo vieron? O si lo vieron, ¿qué vieron? ¿Me dejo entender? Entonces primero vámonos a las bases. Antes de interpretar o de generar dogmas o doctrinas, primero vámonos a las bases. Ya tenemos la base en el idioma hebreo de lo que es un malaj, no se olvide. Y malaj está conectado también con shaliach. Éxodo 32:20 dice, dijo también, no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Entonces Adonai dice que nadie lo puede ver, y peor aún, si lo ves, no lo vas a contar. Eso te está diciendo Adonai en Shemot. Vámonos a primera de Juan, miren. A Adonai nadie jamás lo vio. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que los discípulos de Yeshua digan que Adonai nadie jamás lo vio? Y algunos creen que Yeshua es Adonai y lo vieron. Pero ellos mismos que vieron a Yeshua dicen que nadie vio a Adonai. Por lo tanto, Yeshua no es Adonai. No tiene sentido que sea Adonai porque ellos estarían contradiciendo. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver.
si nos amamos unos a otros, Adonai permanece en nosotros. Entonces uno dice, oye, pero qué interesante, aquí hay otro punto, otro detalle a resaltar. Resulta que la frecuencia más alta que hay es el altruismo, la filantropía, la dadivosidad, el amor, la entrega desprendida hacia el prójimo. Y dice que si tú estás en esta frecuencia, que es la del Eterno, dice que Adonai permanece en nosotros. No dice al costado de nosotros ni arriba, dice en nosotros. Entonces uno dice, pero qué interesante, porque Yeshua también dice, yo he salido del Padre, yo vengo del Padre. Entonces, ¿qué quiere decir este hebraísmo? ¿Es literal o es literario? ¿Se entiende o no se entiende? Perfectamente. Por lo tanto, uno dice, si yo me entrego totalmente al prójimo en amor, inmediatamente el Eterno está dentro de mí. Entonces yo no puedo decir que yo soy el Eterno, ¿no? Eso es una blasfemia. ¿Cómo pues yo soy el Eterno? O usted es el Eterno simplemente porque ama a su prójimo. ¿Se entiende o no se entiende? Desde aquí ya te está diciendo de que estos podemos llamarlo construcciones literarias, podemos llamarlo una literatura muy profunda, ¿no? Existen géneros literarios y figuras literarias. Entonces esto se puede tratar de figuras literarias, diciendo que el Eterno permanece en nosotros si nosotros nos entregamos al prójimo con amor. ¿Interesante o no? Interesante. Pero vamos a seguir con las bases. Miren, 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, o sea, ¿quién es el único que tiene inmortalidad? Hashem. Dice que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Yeshua lo vieron. Entonces Yeshua no puede ser Adonai, porque sus propios discípulos, los Talmidim, te están diciendo que nadie vio jamás al Eterno. A Yeshua lo vieron, pues Yeshua no es el Eterno. Entonces Yeshua es un enviado del Eterno, está representando al Eterno. Y ahora vamos a ver qué significa representar al Eterno, qué significa ser un enviado del Eterno. Algo así como una manifestación del Eterno, un desprendimiento del Eterno. ¿Qué significa esto en la mente hebrea? Vámonos a otro, Juan 4:24. Adonai es espíritu. ¿Se dan cuenta? Adonai es espíritu, pero Yeshua es carne y lo vieron. Entonces Yeshua no es Adonai, porque Yeshua se presentó como un ser humano. Y dice, y los que adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Otro, Juan 1:18. Al Eterno, Hashem Adonai, nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo, por cierto en el original este no está, dice que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y uno dice, pero no puede ser, esto es una contradicción, porque no dice que Yeshua salió del Eterno en el sentido de que Él es el Eterno hecho carne, no dice. Dice que Él le ha dado a conocer. ¿Saben lo que significa esto? Le vamos a ir adelantando. Que esto es un lenguaje muy profundo. Yeshua es la conexión espiritual más alta de la Torá. Entonces, conectarse con el Eterno de forma espiritual es estar en un estado espiritual alto. La persona que ha intimado con el Eterno espiritualmente en un nivel altísimo, este puede decir, yo he salido del Eterno o yo he descendido de lo alto. ¿Se entiende o no se entiende? Son expresiones literarias, por supuesto de un nivel muy alto. Se puede usar la metáfora, la sinécdoque, el simil, la prosopopeya, etcétera, para poder expresar simplemente que la persona que llega a un estado altísimo es como si estuviera en el mismísimo Edén. Mi hermano, yo he salido del Edén. Oye, ¿qué significa eso? Que yo he salido del Edén. Es decir, yo me he elevado espiritualmente de una manera altísima o profunda, como quieran llamarlo ustedes. Son expresiones idiomáticas, hebreas, pero todo esto vamos a ir evidenciándolo poco a poco, paulatinamente. Miren, los 13 principios de la fe judía. Todo judío tiene estos principios. Ustedes le pueden hacer pausa al video para que lo puedan leer, pero a la derecha, que están los 3 primeros principios, nosotros vamos a leer el último. Vean, lo he agrandado a propósito.
Dice, es mi convicción certera que Dios no posee materia. Los judíos nunca han creído que el Eterno se encarne en las personas. Entonces, si el Eterno nunca se encarna en las personas, entonces, ¿en qué sentido vamos a leer y entender la literatura hebrea cuando dicen que vieron al Eterno? Entonces, ¿cómo es posible que se diga en los pasajes que vieron al Eterno, pero luego digan los judíos que el Eterno no posee materia? Entonces, algo está ocurriendo. ¿Se dan cuenta? Y nosotros tenemos que averiguarlo. Y dice, ni tiene partes o elementos. Nada físico lo afecta. Ni hay imagen, figura, forma que lo represente. Entonces, ¿qué vio Abraham? ¿Qué vio Moshe? ¿Qué vieron? Ah, ahí está el asunto. Vamos a ver. Miren, así funciona el principio de agencia divina. Génesis 41:39 dice, y Faraón le dijo a Joseph, puesto que Adonai te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. O sea, imagínense las palabras del Faraón por todo lo que desprendió del entendimiento de Joseph con la interpretación de los sueños. Incluso cuando estaba en la cárcel era líder siempre en todo Joseph porque era muy sabio. Y dice, tú, Joseph, estarás sobre mi casa. Obvio, no significa que Joseph va a volar y va a estar encima de una casa. Eso no significa. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos interpretarlo literal. ¿Se dan cuenta? Una cosa es interpretar las cosas literales y otra cosa de manera literaria. Literaria es con construcciones literarias. ¿Se entiende o no? Y literal es textual y tal como está. Tú estarás sobre mi casa. Ah, o sea que Joseph lo van a poner encima de la casa del faraón. Ahí va a vivir, arriba. No, eso no significa, pues. Y dice, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Estar sobre la casa del faraón, de Paró, es tener la autoridad precisamente. A eso yo me refiero. Espero que ustedes también vayan entendiendo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. El faraón delegándole autoridad a Joseph y diciéndole, mira, tú vas a estar por encima de todo. Faraón dijo también a Joseph, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de Joseph. Pero qué espectacular, el sello del Faraón, que tipifica la autoridad. Cada vez que él diga algo, ¡boom!, pone su sello y significa yo lo dije, porque ahí está mi sello me representa. Y dice, y lo vistió con vestiduras de lino fino. Vestir con vestiduras de lino fino pues tipifica que ahora él es de la realeza. Y puso un collar de oro en su cuello. O sea, imagínense, ya con esta vestimenta ya te está diciendo, miren, Joseph es la representación del faraón. Así que todo egipcio que escuche a Joseph es como si escuchara al faraón mismo. Esto es un ejemplo de agencia divina. Joseph es la manifestación de la autoridad del faraón. Mirar a Joseph es mirar al mismísimo faraón. Todo lo que Joseph ordene, todo se cumple a rajatabla, porque es como si el mismísimo faraón te lo estuviera diciendo. Eso es lo que está hablando. Es como un rey y un virrey, algo así. De eso se trata todo el tema. Así que, ¿qué les parece si empezamos recién a entender la literatura hebrea? ¿Cómo se expresan ellos cuando el tema es un agente divino que habla de parte de Dios? ¿Cómo se expresan? Vamos a ver. Bereshit 16. Pero el ángel de Adonai, o sea, el malach de Adonai, el enviado de Adonai, la halló junto a un manantial de aguas en el desierto, Agar, por supuesto, junto al manantial que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Saraí. Entonces le dijo el ángel de Adonai, vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. Y le dijo el ángel de Adonai, y aquí viene el entendimiento de la literatura hebrea, por eso está en amarillo, está resaltado. El ángel de Adonai habla en primera persona, miren lo que dice,
multiplicaré en gran manera tu descendencia, y debido a su multitud no se podrá contar. Y uno dice, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo con mi mente occidental, ¿no? Yo con mi mente occidental, ¿cómo es posible que el ángel de Adonai, sí, simplemente es un enviado de Adonai, cómo este puede hablar en primera persona como si fuera Adonai? Oye, no, esto no me parece, algo está pasando. Claro, ese es un occidental con sus prejuicios, ¿se dan cuenta? Pero aquí te está diciendo que el ángel de Adonai habla como si fuera el mismísimo Adonai en primera persona. Pero vamos a seguir. También le dijo el ángel de Adonai, he aquí, estás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ishmael. ¿Por qué? Porque Adonai ha escuchado tu aflicción. Y uno dice, oye, pero acá hay otro problema, acá hay otro problema, yo que soy occidental. Habla en primera persona. Sí, al comienzo habla en primera persona. Ya eso me genera un prejuicio, ¿cómo puede hablar en primera persona? Y miren, y luego habla en tercera persona, porque Adonai ha escuchado tu aflicción. ¿Cómo hace este intercambio de primera a tercera persona, ¿no? Muy interesante, pero vamos a seguir leyendo. Y él será un hombre como el asno salvaje. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Y llamó el nombre de Adonai, quien habla como ella, Atá el Roí, porque dijo, ¿no he visto aquí yo también las espaldas de aquel que me ve? Entonces resulta que ella también vio a Adonai. Pero ¿cómo va a ver a Adonai si vio el ángel de Adonai? ¿Se entiende o no? Pero vamos a terminar. Por eso llamó al pozo Beer Lahai Roí. He aquí está entre Cades y Beret. Entonces, punto número 1. Lo que todos debemos de entender. En la literatura hebrea, en este episodio de Bereshit 16, resulta que hay un ángel de Adonai que primero habla en primera persona y luego hace un intercambio a la tercera persona. Ustedes saben los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Cuál es la primera persona? Yo. ¿Y cuál es la segunda persona? Tú. Y la tercera persona, él. El ángel de Adonai, es decir, el enviado de Adonai, habla en primera persona y en tercera persona. 2. Y encima, Agar dice que es como si lo hubiera visto a Adonai. ¿No he visto aquí yo también las espaldas de aquel que me ve? ¿Cómo es posible que Agar haya visto a Adonai, pero en realidad no vio a Adonai, vio al ángel de Adonai, vio a un enviado? ¿Se entiende o no se entiende? Eso es lo que nosotros queremos identificar. Ustedes dirán, claro, está muy bien, pero es una evidencia nada más. Vamos a ver como 6, 7 evidencias. No solamente una, varias vamos a ver. Y se van a dar cuenta ustedes cómo construyen los hebreos su literatura en cuanto a si vieron o no a Adonai. Y uno dice, pero con razón, pues los judíos dicen que nadie vio a Adonai. Y no solamente eso, no solamente lo dicen los judíos, está en el mismísimo Keter. O sea, interesante. Bueno, que también son judíos, ¿no? Miren, segunda evidencia, Génesis 32, Bereshit 32. Y Jacob se quedó solo. Y un varón, o sea, un Ish, estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Pero dice que fue un varón nada más. Pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se le descoyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. Entonces dijo, déjame que raye el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Obvio que esto es una construcción literaria. Nadie puede pelear con el Eterno y vencerlo. Entonces aquí hay otro mensaje que no lo vamos a enseñar porque no es la línea. La línea es entender la construcción literaria de ellos cuando aparece un mensajero del Eterno. Miren, entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre?
y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Y por qué? Y miren, porque dijo, vi a Dios, a Elohim cara a cara, y aún así fue librada mi alma. Entonces uno dice, pero ¿sabes qué? Acá hay otro problema, pero es el mismo problema de acá, ¿no? El occidental, ¿no? Pensando en el occidental. ¿Y cuál es el problema? Que ahí dice que luchó con un varón, está clarísimo, y en hebreo dice Ish dice, ¿no? Ish e Isha, ¿no? Varón y varona, ¿no? Hombre y mujer. Dice Ish, pero ¿cómo? Peleando con este Ish, luego dice que al lugar lo va a llamar Peniel, porque vio a Dios, dice, he visto a Dios, he visto a Elohim, cara a cara, y aún así fue librada mi alma. Entonces uno dice, he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mira, esto me hace entender esta parte donde dice Adonai, en Shemot 33:20, no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. El que vea el rostro de Adonai no va a vivir. Y aquí dice, vi a Elohim cara a cara y aún así fue librada mi alma. Es decir, vi a Adonai y viví. Y estoy vivo. Eso es lo que te está dando a entender. Y uno dice, pero a ver un momento. En la primera evidencia vemos que hay un intercambio entre la primera persona y la tercera persona. Y el ángel habla de parte del Eterno como si fuera el mismísimo Eterno, pero no lo es. Y aquí vemos que se lucha con un varón, y por luchar con el varón y salir vivo, dice, vi a Elohim cara a cara y aún así fue librada mi alma. Entonces, ¿a quién vio? ¿Vio al Eterno o vio al Ish, al varón? Vio pues al varón, pero ver al varón, conociendo que el varón, es decir, este enviado, desprende del Eterno, es un enviado del Eterno, es como si vieran al mismísimo Eterno. Pero ellos no vieron al Eterno, pues porque nadie puede ver al Eterno y vivir. Por eso que él dice, vi al Eterno y sin embargo estoy vivo. Es que no vistes al Eterno, pues, sino que es una expresión hebrea. Es como cuando uno va a una entidad religiosa y dice a su amigo, ¿a dónde vas? Voy a visitar al Eterno, voy a visitar a Dios, ¿no? Voy a ver cara a cara al Eterno, dice, voy a conversar con el Eterno, dice, ¿no? ¿Y acaso el Eterno se materializó y están conversando? No, es una expresión moderna, que la entendemos a la perfección. Pues así también, cuando leamos la literatura judía, hebrea, también vamos a entender lo mismo. Decir que miramos al Eterno significa que estamos mirando un enviado. Yo he visto al Eterno. No, tú no has visto al Eterno, tú has visto un enviado del Eterno y por eso dices que vistes al Eterno. Así funciona la literatura hebrea. Segunda evidencia. Tercera evidencia. Bereshit 22:10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuello para degollar a su hijo. Tremendo. Pero el ángel de Adonai lo llamó desde los cielos y le dijo, miren, ¿quién? El ángel de Adonai, por eso está resaltado en amarillo. Abraham, Abraham. Y él le dijo, heme aquí, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, le dijo, pues ya conozco que eres temeroso de Adonai, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Y uno dice, no, aquí otro problemita. No, señor. Dice, el ángel de Adonai lo llamó, pero ¿cómo es posible que esté en tercera persona? Y luego dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. No, pues él debió decir, por cuanto no le rehusaste a Adonai tu hijo. Pero él habla en primera persona ahora. Y luego dice, y el ángel de Adonai llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Adonai, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar. Entonces uno dice, oye, pero mira, primera evidencia, todo enviado de Adonai habla en primera persona y lo intercala a la tercera persona. Por lo tanto, si tú ves a un mensajero de Adonai, es como verlo a Adonai. Y ahí la idea
que desprende de los textos hebreos, y Abraham vio a Adonai, y Moisés vio a Adonai, y conversó con él como si fuera un amigo. Son expresiones idiomáticas. Esto no es literal, es una construcción literaria. No es lo mismo literal que construcción literaria. Son expresiones. Mirar a un enviado del Eterno es como mirar al Eterno mismo. El enviado habla en primera y tercera persona. Habla en primera persona como si fuese el mismísimo Adonai, pero no lo es, sino que así se expresan. Y así lo entienden los que lo escuchan también. Y vean acá, aquí el ángel de Adonai está hablando en primera persona. Te bendeciré y te multiplicaré. ¿Cómo pues si tú no eres el Eterno? ¿No? ¿Cómo es posible? Yo con mi mente occidental y mis prejuicios me enojo. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Cómo este puede hablar como el Eterno? ¿No? El Eterno es uno solo y Él es el único que bendice, Él es el único que perdona pecados. ¿Cómo es que tú vienes a hacer esto, oye, enviado de Adonai? No, tenga cuidado usted. No, señor, el que tiene que tener cuidado somos nosotros los occidentales. Hay que aceptar, hay que entender, hay que estudiar, hay que indagar, hay que investigar cómo se expresan los hebreos para no cometer errores de exégesis, porque lo que cometemos son anacronismos exegéticos. Queremos nosotros imponer nuestro dogma y doctrina por lo que dice la Escritura en su entendimiento hebreo. ¿Se entendió hasta aquí o no? Y miren, vamos a terminar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en recompensa por obedecer mi voz. Y obedecer la voz es obedecer la Torá, ¿no? Escuchar al Eterno significa obedecer la Torá, ya lo hemos visto en términos bíblicos, en la parte 1. Entonces, ¿se entendió o no se entendió? O sea, miren, 1, 2, 3, van 3 evidencias. Pero, ¿habrá una cuarta? Claro que hay una cuarta, y una quinta, y más. Dice, Shemot 3.2. Entonces, el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. ¿Quién se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza? El ángel de Adonai, es decir, un enviado del Eterno. El enviado del Eterno, ahí está clarísimo. Pero vamos a seguir. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. ¿No? Extraño para Moshe. Y dijo, pues Moisés o Moshe, me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume esta zarza. Y miren, vio a Adonai que se desviaba para observar, y Elohim lo llamó, o sea, Dios lo llamó en medio de la zarza, y le dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí, es decir, aquí estoy. Entonces dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y añadió, yo soy el Adonai de tus padres, Adonai de Abraham, Adonai de Isaac y Adonai de Jacob. O sea, yo soy el Elohim, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y uno dice, pero un momento, aquí hay otro problema para mí que soy occidental. Dice que el ángel de Adonai fue el que se le apareció en una llama de fuego, pero ahora después dice que fue el mismísimo Adonai. ¿Cómo pues? ¿No? ¿Cómo lo entiendo? Claro, pero ya tengo las evidencias, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3 y 4 evidencias en las cuales voy entendiendo que en la literatura hebrea, cuando se manifiesta el Eterno, esa manifestación puede ser un enviado del Eterno, y él intercala entre la primera persona y la tercera persona. O sea, vio el Eterno que se desviaba, es lo mismo que decir que el ángel de Adonai vio que se desviaba. Si dice, yo soy Adonai tu padre, el ángel del Eterno está hablando en representación del Eterno. Es como que el Eterno habla y hay un cable y hay un parlante. Ese parlante puede ser un profeta, ese parlante puede ser un enviado, un malaj. Y el malaj habla de parte del Eterno, pero no es el Eterno. Eso es lo que estamos evidenciando. ¿Quieren más? Vamos con más evidencias. Mientras más, muchísimo mejor.
Shemot 13. Y Adonai marchaba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que caminaran de día y de noche. Uno dice, ¿quién? Adonai, el mismísimo Adonai. Sí, o sea que Adonai es una columna de fuego. Cada vez que yo vea fuego, una columna de fuego, voy a pensar que ese es Adonai. No, ¿qué pasa? Shemot 14, miren. Y el ángel de Adonai, no, pues, ¿cómo que el ángel de Adonai? Debió decir Adonai, ¿no? Y el ángel de Adonai, que iba delante del campamento, pero si el que iba delante del campamento era la columna de fuego o la columna de nube, ¿cómo ahora es el ángel de Adonai? ¿Se dan cuenta o no? Se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces uno dice, pero qué interesante, ¿no? Incluso se ve como que no es uno, sino son dos, ¿no? La columna y el ángel de Adonai ahí. La pregunta es, ¿y dónde está Adonai? Claro, Adonai es la representación. Puede ser la columna o puede ser el malach de Adonai, el enviado de Adonai, ¿no? El ángel. Pero no es Adonai mismo. Entonces, si ya vamos como 4 o 5 evidencias, entonces que nos quede clarísimo, que nos quede muy claro. Ahora vean ustedes esta otra evidencia, porque vamos a desprender ahora un entendimiento que es la palabra nombre en hebreo. ¿Cuál es la función de los nombres? Dice Shemot 23, he aquí, yo envío mi malach delante de ti. O sea, ¿quién envía el malach? El Eterno. El Eterno está mandando un enviado. Yo te estoy mandando un enviado. Eso es lo que te dice el Eterno. ¿Para qué te mando el enviado? Mira, primero para que te guarde en el camino. Segundo, para que te introduzca en el lugar que te he preparado. Tercero, para que te guarde en su presencia. Sí, guárdate en su presencia y obedece su voz. Te va a guardar, te va a introducir en el camino, guárdate en su presencia y obedece su voz. Dice, y no te rebeles. Mira cuántos mandatos, cuántos mandamientos se le está dando a Moshe y al pueblo sobre este enviado del Eterno. Y mira, pues él no cargará con vuestra transgresión. Es decir, yo le he dado a este enviado la función de que no te perdone pecados, porque detrás de la palabra transgresión, que son faltas, tipos de pecado, está la palabra peshá, que tiene que ver con la rebeldía, ¿no? Un pecado, una falta de tipo rebeldía. Y mire lo que dice, obedécelo a él, porque mi nombre está en él. Ahora, ¿qué significa que mi nombre esté en él? Precisamente los malos entendimientos le dan un nombre al Eterno. ¿Saben qué nombre le dan? Dicen que es Yahweh. Y como es Yahweh, entonces el ángel también tiene que tener la partícula Yah. Y otros dicen, no, es Yahshua, dicen, ¿no? Entonces uno dice, tremendo, ¿no? Eso es cuando no conocen el idioma hebreo, la literatura hebrea, la historia hebrea, el folclore hebreo. Cuando no conocen nada del mundo hebreo, comienzan a inventar dogmas. No, cuando dice mi nombre está en él, lean ustedes el mismísimo contexto. El Eterno le está mandando un enviado, y ese enviado tiene una función. Y el Eterno le dice, obedézcanlo a él. ¿Por qué lo voy a obedecer a él? Porque mi nombre está en él. ¿Qué significa? Que yo le he dado autoridad. Llevar el nombre de Adonai es un hebraísmo, porque mi nombre está en él, es una expresión literaria hebrea que significa yo le he dado autoridad a él. Seguirle a él, obedecerle a él, es obedecerme a mí. Así que este enviado me está representando a mí. Mi nombre está en él, es decir, yo le he dado autoridad a él. Eso significa, dentro del contexto, y la mente hebrea, por supuesto. Ahora vean abajo, Salmo 118, ¿no? Teilín. Bendito, dichoso, el que viene en el nombre de Adonai. Desde la casa de Adonai obedecimos. Y vean qué interesante, ¿no? Venir en nombre de Adonai es precisamente porque ese enviado te va a traer una buena nueva, o algo te va a decir el enviado, tiene una función. Oye, el Eterno te habló a ti, ¿no? Sí, guau, oye, dichoso eres que el Eterno te hable a ti. ¿Qué te dijo? Para que nos digas a nosotros.
y todavía está conectado la palabra obedecimos. ¿Se dan cuenta? Entonces va a venir un profeta, va a venir un malaj, un enviado, un emisario, en nombre de Adonai, en representación de Adonai, y va a dar palabras que el Eterno le ha dado a él, que anuncia a su pueblo o a las autoridades en particular. Y seguramente es para que obedezcan. En pocas palabras, usted ha venido en nombre de Adonai, ¿no? Y hay que obedecer a una orden, ¿no? Sí, obedecimos, ¿no? Eso significa. En el mundo hebreo, tener un nombre implica tener un propósito, ¿no? Cuando un hebreo te dice, ¿cuál es tu nombre? Lo que te está diciendo es, ¿a qué has venido a la tierra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te has encargado de hacer a ti aquí en la tierra? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es tu misión? Eso significa nombre. Pero nombre también es, yo he venido en nombre de tal, es decir, yo he venido con la autoridad de tal. Eso también es un nombre. Los nombres también se dan para un cambio de vida. Por ejemplo, a Joshua se le agregó la Yud de Yud-Het Bat-Hei, a Joshua de Adonai, y Joshua después es Yehoshua. Le cambiaron el nombre, es decir, le cambiaron el propósito. Ahora Yehoshua tiene una misión que va a venir de parte del Eterno. Toda persona que el Eterno te cambia el nombre es porque esa persona va a tener una función, va a servir al Eterno en algo en particular. Esa es la idea. Seguimos. Otra evidencia más. Miren, en Josué 5:13, ¿no? Joshua, como le dicen otros, ¿no? O Yoshua. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó sus ojos y he aquí que vio a un varón en pie frente a él con su espada desenvainada en su mano. ¿Quién? Un varón, dice ahí. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros adversarios? Y él le dijo, no, yo soy del ejército de Adonai, o sea, el comandante, ¿no? Que acabo de llegar. Y miren, cuando le dijo que yo soy el comandante del ejército de Adonai, Josué cayó en tierra sobre su rostro y adoró. Y uno dice, ¿qué cosa? ¿Cómo lo va a adorar? Claro, es que nosotros tampoco sabemos la palabra adoración en la mente hebrea. Es otro problema. Pero miren, dice que cayó sobre su rostro y adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice mi Adón a este siervo? ¿Qué le va a decir? Ya que tú vienes de parte del Eterno. Respondió el comandante del ejército de Adonai a Josué, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es santo. Y Josué hizo así. Entonces, como él es el enviado del Eterno, caer sobre su rostro y adorarlo es como adorar al Eterno. No es que lo esté adorando a él, por supuesto que no, sino que él es la representación del Eterno. Entonces lo ve e inmediatamente se postra. ¿Qué dice su señor a mi siervo? ¿Qué dice, no? Entonces es como un tipo de reverencia. Pero aquí podemos ver lo mismo, pero el enfoque es diferente. El que ve esta escena va a decir, oh, este hombre lo está adorando, esto es idolatría. Pero el que es hebreo y tiene la mentalidad hebrea está diciendo, mira, está de alguna manera, ¿no?, sirviendo y adorando o cayendo en rostro en este malaj, en este enviado, porque él es el representante del Eterno. No está cometiendo ningún pecado de idolatría ni nada, sino que la persona sabe en la mente que como él desprende del Eterno, es una manifestación del Eterno, es un enviado del Eterno, va a hablar en representación del Eterno. Si cae en tierra, es como si le estuviera adorando al Eterno. Eso es el contexto hebreo. Y además la palabra adoración y caer sobre un rostro también tiene su entendimiento en hebreo, que lo vamos a ir viendo esporádicamente, ¿no? Y después, posteriormente. Vean, otra evidencia más. En Shoftim, Jueces, dice, pero el ángel de Adonai, vean, ¿no? El ángel de Adonai se apareció a aquella mujer y le dijo, he aquí que eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda. Y el ángel de Adonai no volvió más a mostrarse a Manoa ni a su mujer, pero se mostró el ángel de Adonai a ellos. Entonces Manoa comprendió que era el ángel de Adonai, es decir, ya entiendo, este es un enviado del Eterno.
Y miren, por lo cual Manoa dijo a su mujer, sin duda moriremos. Mira, otro que entendió los versículos anteriores de Éxodo, ¿no? De Shemot. Sin duda moriremos. ¿Por qué? Porque hemos visto a Dios, a Elohim. Otra vez el mismo problema de Éxodo, ¿no? Cuando dice el Eterno, nadie puede verme y vivir. Y ellos dicen, oye, hemos visto a Elohim, pero seguimos con vida, ¿no? Ya después su mujer le dice, no, que no es así, ¿no? Esto tiene su contexto. Pero la pregunta es, ¿acaso vieron al Eterno, sí o no? ¿Vieron a Dios, sí o no? No, no vieron a Dios, vieron a un enviado de Dios. Entonces, si vieron al enviado de Dios, ¿cómo es posible que hablen como o se expresen como si hubieran visto al mismísimo Dios? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Es precisamente porque ver a un enviado del Eterno es como si vieran a Dios, pero saben que no lo vieron a Dios, sino que es una manifestación del Eterno. Y de eso se trata toda la Biblia hebrea y todas las manifestaciones cuando dice, y vieron a Dios y conversaron con Dios. No, nunca conversaron con Dios ni vieron a Dios, simplemente vieron a un enviado del Eterno. Entonces imagínense, ya tenemos como 5 o 6 argumentos, pero vamos a seguir con los argumentos para que vean el intercambio. Zacarías dice, después me mostró al sumo sacerdote Josué, no el profeta, no el de Efraín, no el sucesor de Moisés, no, este ya es un sumo sacerdote, ¿no? Y esto también tiene su contexto. Dice, colocado delante del ángel de Adonai, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces, uno estaba enfrente y el otro estaba al costado. Y vean ustedes aquí, nuevamente el mismo episodio. El ángel de Adonai estaba frente a Hasatán, o bueno, vamos a poner esta escena, ¿no? Dice, el sumo sacerdote estaba colocado delante del ángel de Adonai, estaba enfrente, y Satanás estaba a su derecha. Entonces los dos frente al sacerdote Josué. Hasta ahí no hay ningún problema. Aquí empieza el detalle, miren. Pero dijo Adonai a Satanás, ¿no? A Hasatán. ¿Cómo? Entonces otra vez el problema. No, pero si solamente habían dos, el enviado de Adonai y Hasatán. El enviado de Adonai hace como el abogado, el defensor, y Hasatán el fiscal, el que acusa. Entonces ahí están como en un juicio, digamos, para que se entienda. Pero ¿cómo es posible que después, o sea, hay un cambio del ángel de Adonai con Adonai mismo? ¿Se entiende o no se entiende? En tercera persona y luego primera persona. En los otros era primera persona con tercera persona. Aquí no. Aquí empieza con la tercera persona, con el enviado, él, y luego dice, Adonai habló, Adonai dijo, primera persona, Adonai. Y luego otra vez vuelve a cambiar. Dice, el ángel que es Adonai hablando, el mismo ángel dice, Adonai te reprenda, Hasatán. ¿Se dan cuenta? Tercera persona, primera persona y regresa a la tercera persona. Pero siempre es el ángel de Adonai, que habla como si fuera Adonai, pero no lo es. ¿Se entiende o no la literatura hebrea? Esto está espectacular, ¿no? Adonai, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿Se entiende o no se entiende? ¿No? Está muy bonito. Bueno, entonces, después de ver estas evidencias, a mí me gustaría que ustedes entiendan algo muy, pero muy interesante. Dice, conclusiones finales. En las conclusiones finales, después de ver todo lo que hemos visto con sus evidencias, incluso técnicamente lo hemos visto, miren de qué desprende. Adonai no se aparece físicamente, porque a él no lo podemos ver. Por eso aparece su enviado, que tiene la potestad de Adonai, pero que ciertamente no es Adonai, ya que Adonai es espíritu y no materia. Otro desprendimiento. Un malaj puede llevar el nombre sagrado de Adonai para validar ¿qué? La autoridad de quien lo envía. Síguelo a él, porque mi nombre está en él. Tercero y último,
en el análisis del Tanakh. En la literatura hebrea, los enviados de Adonai hablan en primera y tercera persona, dando a entender que hablan como si fuera Adonai, cuando es la primera persona, por supuesto, pero no lo son. Incluso podemos agregar uno más. Cuando la persona ve al enviado, dicen ellos: he visto cara a cara a Adonai y sigo vivo. Pero sin embargo, en la escena no dice que Adonai mismo lo vio, sino su representante, su enviado. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, estas son las bases. Estas son las bases. La Torá es la base, el Tanaj es la base. Ahora nos vamos a analizar el Keter y vamos a ver si el Keter encaja con la Torá, con el Tanaj. Si no encaja, esas partes las vamos a desechar, porque sabemos que dentro del Keter hay bastante greco-romanismo también. Entonces las cosas están contaminadas. Nuestro trabajo es primero entender el entendimiento hebreo, la literatura hebrea, para después hacer filtros con precisamente el Keter. De eso se trata. Gracias. Vamos a continuar entonces. Vamos a empezar. Miren, ¿se acuerdan de la palabra malach, que significa enviado, y está en hebreo, y de malach viene su raíz melajá, que es una labor? Ahora nos vamos al griego, porque el Keter fue escrito en griego. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el Keter? Pues el idioma griego, obvio. ¿Y cuál es su par de malach? Ángelos. Ángelos, que se ha traducido como ángel, pero tú y yo sabemos que cada vez que veamos la palabra ángel, no es un ser de luz con alas, puede ser una persona, incluso. Bien, tiene su raíz ago, que es conducir, guiar, ir, llevar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ese ángelos, ese mensajero, tiene una función, y comúnmente está más asociado a la función que el ser mismo. Entonces hasta aquí es casi lo mismo, ¿no? Es muy interesante esta parte. Pero vamos a seguir porque tenemos que sentar bases, siempre sentando bases. Todo enviado de Adonai habla en primera y tercera persona, ya lo vimos. Es decir, habla como si fuera el mismo Adonai, pero no lo es. Así también pues Yeshua. Yeshua cuando habla como si tuviera toda la autoridad. ¿Y quién se la dio? No es que Él es Dios, dicen algunos. No, señores. Si ya está evidenciado que todo enviado viene con la representación del Eterno, entonces va a hablar como si fuera Adonai, pero no es Adonai. Miren a la derecha. Así también Yeshua habla como un enviado de Adonai, pero para que Yeshua hable como un enviado de Adonai, Yeshua tendría que decir que yo soy enviado. Si no, no tendría mucho sentido. Si nosotros vemos que Yeshua en varias ocasiones dice yo soy un enviado de Adonai, listo, entonces Yeshua no es Adonai, pues, no es Adonai. Y dice, y se expresa como si fuera Adonai, pero no lo es. Ahora vamos a ver con esta base si esto es correcto. Nos vamos al Keter. Pero antes hay otra palabra, miren. La palabra Shaliach, que se ha traducido en español como apóstol, ¿no? De apóstole. Miren, ¿qué significa Shaliach? Significa agente, emisario y enviado, bien parecido a malach. Y es un término legal para una persona empoderada por alguien más para actuar en su lugar. En otras palabras, el Shaliach de una persona es como él mismo, o sea que tiene la misma idea de malach. Interesante. Este principio se aplica a todo tipo de acciones legales, ya sean religiosas o comerciales. El emisario o enviado es único en que él conserva un alto grado de autonomía en el desempeño de su misión, pero al mismo tiempo se convierte en una extensión virtual, una manifestación, un desprendimiento de la persona que lo comisionó. Y de ahí la palabra en hebreo Meshaleach. El emisario o enviado se convierte así en el representante del enviador. No es lo mismo un enviado que el enviador, que el que lo envió. No es lo mismo. Y lo que dice el enviado
es lo que dice el enviador. No importa, vean, si habla en primera o en tercera persona, como yo o él. La ley hebrea ve al principal, Hashem, trabajando a través del emisario, puede ser Yeshua o sus apóstoles, de tres maneras posibles. Miren, 1. El logro final del emisario se le atribuye al principal. Espectacular. 2. Cada acción del emisario también se le atribuye al principal. El logro y la acción. Si, por ejemplo, el emisario sana, tiene milagros, ¿a quién se le acuñe? ¿A quién se le atribuye? A Adonai, pues. Si hay un logro final del enviado, ¿a quién se le atribuye? A Adonai. Y tercero, el emisario, escuchen bien, es la cara o encarna completamente al principal. Muéstranos al Padre. ¿Tanto tiempo estaban conmigo y no conocen al Padre? ¿No saben que el Padre está en mí y yo en el Padre? ¿Acaso te está diciendo que Él es Adonai? No, ahí están las reglas en el pensamiento hebreo. No porque Yeshua es la imagen corporal del Eterno. No, señores, bases. Antes de hablar cualquier cosa, hay que entender, no se olviden, el idioma hebreo, la literatura hebrea es importantísimo. Pero ya nosotros hemos dado materiales para que vayan entendiendo. Entonces, si se entendió esto, está facilísimo. Miren, escuchen bien aquí en esta parte, donde dicen, el emisario o enviado se convierte así en el representante del enviador. El emisario es la cara. Y uno cuando lee dice, entonces, ¿Yeshua es y se hace llamar un enviado? No lo sé, vamos a ver. Si Yeshua se hace llamar un enviado, listo, él no es Adonai, imposible. Pero él habla como Adonai. Además, él es el máximo representante de Adonai. Pero vamos a ver qué dice Yeshua. Él mismo, mira, si no le creemos al mismo Yeshua, imagínense, nuestro dogma está por encima de todo. O sea, pisoteamos el Tanaj y el Keter, si creemos que Yeshua es Adonai. Juan 13:16. De cierto os digo, el siervo, o sea Yeshua, no es mayor que su Señor, o sea Adonai. Y vean, este principio, que quede clarísimo, ni el enviado, que es Yeshua, es mayor que el que le envió, Adonai. Por lo tanto, Yeshua no es Adonai, porque Yeshua es el enviado. Pero ¿quién lo envió? Hashem, el Eterno, Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito. Entonces no es. Y cuando alguien vea que Yeshua habla en primera persona como si fuera Adonai, pues ya sabemos todas las reglas, está facilísimo. Juan 5:30. Dice Yeshua, no puedo yo hacer nada por mí mismo, pero claro, porque eres un varón, eres un hombre, Yeshua, tú no eres pues Adonai, no eres Dios, por eso no puedes hacer nada, por eso tú dices que no puedes hacer nada por ti mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió, la del Padre. ¿Y qué dice la regla? La regla dice, el logro final del emisario se le atribuye al principal. Cada acción del emisario se le atribuye al principal. El emisario es la cara o encarna completamente al principal. Se convierte en una extensión virtual de la persona que lo comisionó. El emisario o enviado se convierte así en el representante del enviador. ¿Se entiende o no se entiende? La ley hebrea ve al principal trabajando a través del emisario. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Se entendió o no se entendió? Está fácil. Veamos otro. Dice Yeshua, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y el que sí te ama, sí guarda tus palabras. Pero la palabra que habéis oído no es mía. Nunca el enviado inventa cosas, ni es independiente. Dice, sino del Padre que me envió. O sea, todas las enseñanzas de Yeshua no son invento de él, sino que el Padre se las puso a él en su boca. Deuteronomio 18:18 y Juan 12:49 y 50. ¿Se entiende o no? Hebreos 3:1.
Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Yeshua como el enviado. Entonces los discípulos dicen, mira mi hermano, considera a Yeshua como el enviado. Yeshua no es Adonai, es el enviado. Y ni siquiera le creemos ni a Yeshua ni a sus apóstoles. ¿Saben por qué? Porque nuestro dogma está por encima de todo. Entonces manipulamos la Biblia. Es espectacular, ¿no? Por eso que los escogidos son muy pocos, como dicen algunos, ¿no? Es decir, los que tienen el entendimiento son las personas que aprenden, que quieren aprender. En cambio, hay personas que ya encontraron la verdad y ahí están enseñando siempre mentiras, ¿no? Y distorsionan la verdad. Y nosotros recomendamos que por favor no se pongan una kipá y no se pongan un talit judío. No se pongan un talit judío, porque un judío no cree que Dios encarna. Peor, un judío va a creer que Yeshua es Adonai. No, si un judío y nadie cree eso, miren, no solo los judíos, sino los discípulos de Yeshua, ninguno cree eso. Entonces, ¿para qué te vas a poner una kipá y un talit representando a los judíos si ellos no creen en eso? Entonces, por favor, te pedimos que te lo quites. No representes al pueblo judío y luego vamos a estar con estas herejías, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado aquellas personas que se ponen su talit kipá y andan creyendo en la Trinidad o andan creyendo que Jesús es Dios. Entonces, es un atrevimiento terrible, ¿no? Es una soberbia grandísima, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la egolatría. Está fuertísimo eso. No hay ninguna evidencia, ni en la Torá, ni en el Tanaj, no hay ninguna evidencia ni en el Keter, y sin embargo las personas usan indumentaria judía para engañar a las demás personas, ¿no? O sea, es espectacular, ¿no? Pero vamos a seguir evidenciando. Ahora vean, Yeshua es y se hace llamar un profeta, ¿no? Y lo llaman profeta, no es que es y se hace llamar, porque miren, acá dice Yeshua es y se hace llamar un enviado. Claro, es y se hace llamar, pero también lo hacen llamar, porque Hebreos 3.1 no es pues la Besorá, sino es los escritos de los discípulos. Y dicen ellos, considerad a Yeshua como un enviado. Entonces hay que considerarlo así, porque son sus talmidín. Ahora, él dice que se hace llamar un profeta. ¿Qué es un profeta? A ver, profeta viene de Naví, en hebreo, y de ahí Neviín, que es el plural. ¿Pero qué significa entonces profeta en hebreo? Significa uno que habla de parte de. Por lo tanto, un profeta de Adonai es el que habla de parte de Adonai. De parte de Adonai. Es como un tipo de shaliach, por decirlo así, ¿no? Por eso que el profeta iba a hablar en contra de las autoridades, porque las autoridades tienen ese atributo de Elohim. Las autoridades, ellos fomentan la legislación. Entonces, si ellos hacen una mala legislación, es decir, si hacen leyes de hombre, entonces va a atacar a los hombres, ¿no? Y el profeta va y los ajusticia. Oye, regúlense, dice el profeta, ¿no? A ustedes los sacerdotes y a ustedes los reyes, porque son las autoridades. Así dice Adonai, yo vengo de parte de ellos. Y comienzan a justiciarlos, ¿no? Vaya, regresen al camino, hagan teshuvá, ¿no? Así habla el profeta, ¿no? Con fuerza. Es la voz del pueblo también, el profeta. Es la voz de Adonai. Vamos a ver las evidencias a Yeshua como profeta. A ver, miren. Gilelo Lucas 7:15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y dicen, glorificaban a Adonai. ¿A quién glorificaban? A Adonai, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Adonai ha visitado su pueblo. Entonces, si un gran profeta se levantó entre nosotros, ¿quién es ese gran profeta? ¿Quién es ese que habla de parte de Adonai? Yeshua. Y como Yeshua está haciendo muchos milagros, muchas maravillas, es como si Adonai hubiese visitado su pueblo. Nos ha visitado Adonai. ¿Qué significa? No es que Yeshua sea Adonai, no. Es una expresión que Adonai mandó a un enviado, a un profeta. Y el profeta está haciendo maravillas en el pueblo. Pero como viene de parte del Eterno, es como si el Eterno mismo estuviera en él. Eso ya vimos en los principios. Por eso, Adonai ha visitado su pueblo. ¿Qué significa? Que las acciones de sus enviados reflejan que Adonai está con ellos. Otro, Juan 4:19. La mujer samaritana
al hablar con Yeshua en el pozo le dice: Adón, veo que eres profeta, veo que eres un enviado que habla de parte de Adonai. Mateo 21:11. Cuando Yeshua entra en Jerusalén, la multitud reacciona, la multitud dice: este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces todos lo tienen a Yeshua como el profeta, como el segundo Moshe, todos, menos lo que andan tergiversando y ven a Yeshua como Adonai. O sea, ¿se dan cuenta? No hay ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia. Y cuando Yeshua habla como si fuera Adonai, inmediatamente viene la idolatría. ¿Por qué? Porque estas personas soberbias no quieren entender la literatura hebrea, no quieren estudiar el hebreo. ¿Se dan cuenta? Muy interesante. Lucas Gilel 24:19. Y ellos le dijeron: de Yeshua Nazareno, y vean qué dice otras personas acerca de Yeshua, que es un varón, que es un hombre, varón profeta. Miren, poderoso en obra y en palabra delante de Adonai y de todo el pueblo. Con razón Adonai ha visitado a su pueblo, pues, porque el varón está haciendo obras y maravillas de parte del Eterno. Hechos 2:22. Varones israelitas, no dice varones occidentales, varones israelitas, porque solo los israelitas entienden que Yeshua es un profeta, es un enviado, pero jamás Adonai, y tampoco es la preencarnación de nada. Oíd estas palabras: Yeshua Nazareno, varón, ve otra vez, varón aprobado, ¿por quién? Por Adonai. Yeshua es un hombre aprobado por Adonai, es decir, no es cualquier hombre, es un hombre especial, digamos, ¿no? Entre vosotros, miren, con maravillas y prodigios y señales milagrosas. Por eso Adonai ha visitado a su pueblo. Que Adonai hizo, miren, por medio, a través de Yeshua, a través de él. ¿Cuándo vamos a entender algo tan sencillo? Miren, entre vosotros, Adonai hizo estas maravillas por medio de él, entre su pueblo. Por eso Adonai nos ha visitado, como también vosotros sabéis, y ahí sigue, ¿no? Entonces esto está espectacular, espectacular. Bueno, pues necesitamos seguir evidenciando que Yeshua es el enviado, que él no es Adonai, que él mismo dice que es un varón, que él mismo dice que es un profeta, que otros dicen que él es un varón, que él es enviado y que él es profeta. Todos. Ahora vean, este varón, este enviado, ahora, como ya tiene la autoridad, él dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Claro, pero ahora sí puedes. ¿Por qué? Porque ahora Adonai le dio la autoridad y toda potestad. Entonces por eso que Mashiach es la máxima autoridad. Ahora vamos a ver cómo es que Yeshua habla como si fuese Adonai, porque ya se le dio esa función. Veamos las evidencias. Juan 17. Estas cosas habló Yeshua, y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo también te glorifique. Así como le diste potestad sobre toda carne. O sea, mi nombre está en él. Un nombre sobre todo nombre, eso significa una autoridad sobre todo las autoridades, para que a todos los que le diste, a esos les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna de Yeshua? Que conozcan al eterno, a Elohim, el único Adonai verdadero, no hay otro más. Y miren, ya su enviado a Yeshua. Entonces está clarísimo que Yeshua reconoce la autoridad del Padre en él. Otro, Mateo 28. Entonces Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora toda potestad, pero antes tú no podías hacer nada por ti mismo. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió, pero ahora tiene toda la potestad. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo, ¿ve? El Padre dio al Hijo tener vida en sí mismo también. Le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Romanos 1. Acerca de su Hijo, nuestro Adón Yeshua, que era del linaje de David. ¿Se dan cuenta? Según la carne, o sea, era de la cera,
de la descendencia. Y Sera en hebreo es esperma, es semen. Él es de esa línea, por eso según la carne, biológicamente, que fue declarado hijo de Adonai con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces se le da una autoridad, un poder, sobre todo nombre. ¿Se da cuenta? Sobre toda autoridad. Eso es lo que significa. Entonces yo creo que las cosas están clarísimas, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, miren, Hashem le ha hecho Adón y Mashiach. ¿Por qué es Adón y Mashiach? Porque Hashem quiso así, le dio esa función, esa autoridad, porque Yeshua se elevó, tuvo méritos, y por eso que Hashem lo hizo Adón y Mashiach. ¿Quién lo hizo Adón y Mashiach? Hashem. Entonces Yeshua no es Hashem, Yeshua no es Adonai, sino que va adquiriendo autoridad, potestad, poder, gracias al Eterno, y gracias a que Yeshua, pues obvio, tuvo méritos y se elevó. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida, y le dio autoridad para hacer juicio. ¿Se dan cuenta? Más versos. Otro, Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad ¿de qué? De perdonar pecados. Entonces el Eterno le ha dado una función a él, a Yeshua, de perdonar pecados. Ojo que Yeshua dice, tus pecados te son perdonados. Yeshua no dice, yo te perdono tus pecados, no. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque el Eterno así lo quiso, porque a mí me dio esa autoridad. Pero a otros no le dio la función de perdonar pecados, pero a Yeshua sí. Veamos otra vez Shemot 23:20. Dice Adonai, que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te preparo. Guárdate de él, del enviado que yo te estoy mandando. Guárdate de él y oye su voz, es decir, obedécele. No seas rebelde, no le des la contra, porque él no perdonará vuestro pecado. Porque a este enviado yo no le di ninguna función y autoridad de perdonar pecados. Pero a este otro enviado, Yeshua, a él sí. Pero a este Malach no. ¿Por qué? Porque mi nombre está en él. Porque yo soy Adonai y yo soy el que doy autoridad, yo soy el que delego, yo soy el que doy funciones. Y a este no, pero a Yeshua sí. ¿Se dan cuenta o no? Está clarísimo. Ahora vean ustedes, hay muchas personas que dicen, mira, dice que Yeshua, él salvará a su pueblo, entonces Yeshua es el Salvador. Sí, Yeshua es el Salvador. ¿Por qué? Si Yeshua es el Salvador y solamente Adonai nomás salva, entonces pues Yeshua es Adonai. Así dicen, ¿no? Vamos a ver ahorita las contrapartes, para que vean que sus argumentos son muy paupérrimos, son muy pobres, su criterio es muy bajo, y ya van a ver por qué. Vamos a usar su mismo criterio y se va a desbaratar. Vean ustedes, Hechos 7:35, eso está en el Keter, esto no es Torah, este es Keter. Y mira lo que dice Esteban, por ejemplo. A este Moshe, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Oye Moshe, ¿quién te ha puesto por Elohim entre nosotros? A este lo envió Adonai. Y miren, ¿cómo qué? Como gobernante y libertador. Entonces, Moshe es el gobernante de Israel. Moshe es el libertador. Moshe es el salvador de Israel de ese tiempo. No por mano del ángel que se le apareció en la zarza. O sea, se le otorgó una autoridad, un poder. Tú vas a ser el libertador de mi pueblo de Israel. Tú vas a ser Moshiach. No otro, sino tú. O sea que Moshe es el máximo representante, ¿no? Imagínense, ha podido haber conversado con el Eterno, ¿no? Directamente. Pero no lo ha visto, obvio, ¿no? Sino que se ha elevado. Y dice, y señales en tierra de Egipto, y en el mar rojo, en el Yam Suf, en el desierto, por 40 años. Este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará Adonai vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces, en Deuteronomio 18:18 de Barín, dice Moshe, un profeta como yo,
levantará Adonai. Entonces, ¿quién es Yeshua? Un profeta como Moshe. ¿Acaso Moshe es divino? No. ¿Moshe es preexistente? No. ¿Moshe es Adonai? Jamás. Un profeta como yo. Entonces Yeshua tiene que ser un profeta como Moshe, pues. Si Moshe es un ser humano, Yeshua también tiene que ser un ser humano, porque un profeta como yo. Pero Moshe es el libertador. Y vean Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yehoshua. Yehoshua significa Adonai es la salvación, ¿no? Yeshua significa salvación. Porque él salvará, Yashá, a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es pecado? Pecado es infringir la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes pecan? A los que se le dieron la ley. Nadie que diga, yo no estoy bajo la ley, usted no peca, pues, porque pecar es infringir la ley. ¿Se entiende o no? Ahora, ¿a quién se le dio la ley, la Torá? Solamente a Israel. Entonces Yeshua va a salvar solamente a Israel de sus transgresiones de la Torá. Yeshua es el libertador, el salvador del primer siglo, como Moshe lo fue 2000 años atrás. Iguales, es lo mismo. Y eso está evidenciado en el mismísimo Keter. Miren lo que dice abajo. Moisés es el libertador del pueblo de Israel, así como Yeshua es el salvador del pueblo elegido. ¿Se dan cuenta o no? Es lo mismo, pero cada uno en su tiempo. Entonces Yeshua no es Adonai, como también Moshe no es Adonai. Pero vean ustedes, acá hay otro asunto que ellos también dicen, ¿no? Ellos dicen, oye, pero has leído Filipenses 2:6, dice, Jesús siendo en forma de Dios. ¿Te das cuenta? Jesús es Dios, pues, porque ahí está clarísimo, Jesús siendo en forma de Dios. Y yo le digo a ellos, miren, para que vean que su doctrina es más grande que lo que dice la Biblia, ustedes no leen lo que dice más adelante. Su mismo líder, Jesús, dice, Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. O sea, si Jesús no consideró ser igual a Dios, ¿por qué tú sí lo consideras? ¿Por qué tú sí consideras a Jesús igual a Dios, ser Dios? Si Jesús no lo consideró, ni siquiera a tu líder le crees, porque tus dogmas y tus doctrinas están por encima de lo que dice la mismísima Escritura. Es más, el mismo Keter, el mismo mal llamado Nuevo Testamento, te dice que Jesús no consideró ser igual a Dios, pero tú sí lo consideras. Entonces estás en contra tú de la doctrina, porque más vale tu doctrina, tu dogma es más grande que cualquier cosa. Y acá la palabra Dios en hebreo es Elohim. No se refiere a Yud-Het Bat-Hei, sino a un atributo. Veamos a la izquierda, miren. Éxodo 7:1. Adonai le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea que Dios le está diciendo a Moisés, mira, tú vas a ser Dios para el faraón. ¿Qué cosa? O sea que Moisés es Dios. Si Jesús, siendo en forma de Dios, dices que Jesús es Dios, ¿por qué no dices que Moisés es Dios? Si el mismísimo Dios le está diciendo, tú vas a ser Dios para el faraón. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, otra vez aquí se cae la doctrina. ¿Por qué? En realidad, detrás de la palabra Dios está el hebreo Elohim. Pero Elohim no es Yud-Het Bat-Hei. Elohim es un atributo de justicia, de poder, de autoridad. Aquí lo que te está diciendo en la mente hebrea es, mira Moshe, yo te voy a dar a ti una autoridad que es por encima de la del faraón. Yo, Adonai, te lo voy a dar. No le dice, yo te he constituido Yud-Het Bat-Hei para el faraón. Le dice, yo te he constituido Elohim. Porque detrás de la palabra Jehová está Yud-Het Bat-Hei. Y detrás de la palabra Dios está Elohim. ¿Se dan cuenta? Yo te he constituido la máxima autoridad. Tú vas a estar por encima del faraón. Eso le está diciendo. Así que también Jesús es en forma de Elohim. Es decir, Jesús tiene la máxima autoridad. Pero Yeshua, siendo la máxima autoridad, no se valió de esa función. No, sino que se hizo como uno de nosotros. No, un ciudadano civil. ¿Quién sí se valió del poder? Los césares que se hicieron Dios en la tierra, los faraones que se hicieron Dios en la tierra, pero Yeshua no se hizo Dios en la tierra. No, él no usurpó el nombre del Eterno.
¿Se entiende o no se entiende? Entonces miren lo que dice abajo. Detrás de la palabra Dios en hebreo está el atributo Elohim, que en el pensamiento hebreo está relacionado con autoridad, justicia y gobierno. Así, la palabra Dios en griego tiene su traducción como Deos o Theos. En hebreo es Elohim, es su par. No le dice Jesús siendo en forma de Yud Het Bat Hei. Jesús siendo en forma de Elohim, o sea, Jesús siendo la máxima autoridad. Moisés es en forma de Elohim, Yeshua es en forma de Elohim. Si tú dices que Yeshua es Adonai, entonces con mayor y mayor peso, Moisés también es Adonai. Se te cae y se desbarata ese argumento. No, ninguno es Adonai. Son representantes máximos de Adonai en su tiempo, solamente que Yeshua Mashiach es superior, digamos, ¿no? Bien, seguimos. Otro, mira lo que dice. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo siendo creyente, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces ellos dicen, mira, a Jesús le dijo Dios mío, Señor mío y Dios mío, así le dijo, o sea, Adón mío, o Adoní, ¿no? Y Dios mío. Entonces, allí está pues, Jesús es Dios, ¿verdad? Y aquí hay varias interpretaciones, incluso cuando alguien recibe un milagro de parte de un enviado, uno dice, gloria al Eterno, dice, ¿no? Dios mío, gracias Dios mío, pero no se le está diciendo a la persona, le está diciendo al Eterno, gracias Dios, dice uno, ¿no? Claro, gracias Dios, ¿quién? ¿La persona es Dios? ¿O él está actuando en nombre de Dios? Y uno le agradece a Dios por la persona. Aquí también pasa lo mismo. Él le dice a Yeshua, Señor mío, y cuando le dice Dios mío, aquí, ¿qué palabra hay detrás de Dios? Elohim. Entonces le está diciendo Adón mío y autoridad mía, o sea que Yeshua es la máxima autoridad para él. Dios mío, Elohim mío, pero no Yud Hei Bat Hei mío. ¿Se entiende o no? Por eso que a la derecha dice, ellos dicen, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Ah, yo soy el Dios de tu padre, pero Tomás le dice a Jesús, Dios mío. Por lo tanto Jesús es Dios, dicen ellos, ¿no? No, esto pasa cuando desconocemos el hebreo y la palabra Elohim. Eso es lo que ocurre. Mira lo que dice abajo. Adonai es el Elohim de Israel, es decir, es la autoridad de Israel, el juez de Israel. Elohim es un atributo de poder, autoridad y justicia. A los ángeles se le llama Elohim, a los jueces se le llama Elohim, a las autoridades se le llama Elohim. Aquí o es una expresión o verdaderamente le está diciendo tú eres mi autoridad, Yeshua, ¿no? Así de sencillo. Acá hay otro, miren. Este es más fácil de desbaratar porque se usa el mismo criterio. Ellos dicen así, oye, ¿tú no has leído Ezequiel 34:11? Ahí dice, el mismo Eterno dice así, ¿eh? Porque así dice Adonai, he aquí, yo mismo, yo Adonai, buscaré mis ovejas y las reconoceré. ¿Ves? El mismo Adonai está diciendo que él mismo va a recoger a sus ovejas. Y si tú lees Mateo, Yeshua es el que recoge a sus ovejas. ¿Cómo que no? Sí, ahí dice. Yeshua respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vean, él dice algo muy interesante. Yo le digo, pero es que ahí te pasa cuando tú estás por encima con tus dogmas. No soy enviado. Yeshua es el enviado, ahí te dice. No soy enviado sino a las ovejas. El Eterno va a mandar a su enviado para buscar a sus ovejas. ¿Quién busca a sus ovejas? Yeshua, el enviado a buscar las ovejas. Pero ellos dicen, el Eterno dice que va a buscar a sus propias ovejas. Sí. ¿Y quién las busca? Yeshua. Entonces Yeshua es Adonai. Así te dicen. Muy interesante, ¿no? Pero miren, Juan 10:16. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo ese poder porque dice que este mandamiento lo recibí de mi Padre. O sea que Yeshua tiene la función de ir a las ovejas porque ese mandamiento lo recibió del Padre, de Adonai. Pero él mismo dice, yo soy enviado. Yo soy el enviado. O sea, Adonai a mí me dio esa función. ¿Se dan cuenta?
Pero no, ellos dicen, como Yeshua fue las ovejas, y el Padre dice, yo buscaré mis ovejas, entonces Yeshua es Adonai. Así lo dice. Y yo les digo a ellos, ya, si es así, usemos tu mismo criterio. Entonces vámonos a Shemot. Dice el Eterno, miren, el Eterno mismo también dice, así como él dice, yo buscaré mis ovejas, él dice, yo soy Adonai, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? El mismo Eterno les dice a los israelitas, yo te saqué de la tierra de Egipto. Pero el mismo Eterno, mira lo que le dice a Moshe. Éxodo 32. Entonces Adonai dijo a Moshe, anda, desciende, porque tu pueblo, o sea, ya no mi pueblo, sino tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. ¿Se dan cuenta? Entonces, si Adonai dice, yo saqué a Israel de Egipto, y luego vemos que Moshe sacó a Israel de Egipto, por lo tanto, si usamos el mismo criterio, Moshe es Adonai. ¿Se dan cuenta? Si usamos el mismo criterio. Pero ni lo uno ni lo otro, no, señores. Son enviados que actúan de parte del Eterno. No es que el Eterno lo hizo directamente, sino que Él trabaja con sus enviados. Si el Eterno dice, yo buscaré a mis ovejas, y quien lo hace es una persona, pues la persona es la enviada para buscar a sus ovejas. Si el Eterno dice, yo te saqué de Egipto, y usa a Moisés para sacar de Egipto, es porque Moisés es el enviado para sacar a Egipto, a los israelitas de Egipto. Así de sencillo es. Pero siempre el dogma está por encima, ¿no? Pero se está derribando todo con sus mismos argumentos. Ahora, vean ustedes otros argumentos, miren. Lo que pasa es que usted lo sabe porque no tiene el entendimiento, te dicen. A ti no te ha sido revelado esto, dicen. ¿Cuál? Lo que pasa es que el ángel de Adonai es Yeshua preencarnado. ¿Qué? ¿Y ahora de dónde me sacan esta herejía? Ahora, ¿de dónde me sacaste esto? Lo que pasa es que usted no tiene el entendimiento, mi estimado, no tiene entendimiento. Y yo le digo, a ver, ¿cuál es el entendimiento? A ver. Y ellos dicen que el ángel de Adonai es Yeshua, solo que se ha preencarnado todavía no ha dado su aparición. Así dicen ellos. Ahora vamos a ver qué dicen las escrituras para derribar estos argumentos paupérrimos, digamos. Vean, Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Adonai jamás, mi hijo eres tú? Pues a ninguno, pues. El Eterno tiene a todos sus ángeles ahí. ¿Y a quién le dijo tú eres mi hijo? A ninguno. Entonces su hijo no es un ángel. Yeshua no es ángel. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo. Ahora vamos a ver, yo le digo a ellos, así que Yeshua es el ángel de Adonai. Pero la escritura dice que el ángel de Adonai, es decir, Yeshua, Jesús, mató a 185,000 asirios. ¿Qué me respondes a eso? No, Yeshua no mató a nadie, Yeshua no es asesino, él no es genocida. Pero tú estás diciendo que Yeshua es el ángel de Adonai preencarnado. Sí, pero ahí no. No, pues mi hermano, ¿cómo va a ser cuando a ti te conviene el ángel de Adonai? Ahí dice que mató a 185,000. Entonces Yeshua mató a 185,000. Sí, no, y hay más. Él mató a 70,000 también. Ahí en Segunda de Samuel. Aquí tienes Segunda de Reyes 19:35 y aquí tienes Segunda de Samuel 24:15. Yeshua, el ángel de Adonai preencarnado, mató a 70,000 hombres. ¿Qué me tiene que decir usted esto, mi estimado? ¿Qué me tiene que decir? No, seguramente hay una equivocación. Aquí no es el ángel de Adonai, es otro. No, ahí dice el ángel de Adonai, mi estimado. No, no sé, y se confunden, ahí se traba la lengua y no saben qué responder. Y vean ustedes Hebreos 1, cómo también desmiente todo esto. 1, que Yeshua no es ángel. ¿A cuál de mis ángeles dije tú eres mi hijo? A ninguno, pues. Y miren lo que dice Hebreos. Adonai, que muchas veces y de varias maneras, muchas veces y de varias maneras, habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas. Entonces, Adonai en el Tanaj hablaba por medio de los profetas, nada más, por medio de sus enviados. Pero en estos días nos ha hablado por medio del profeta Yeshua, de su hijo. Entonces, Adonai nunca habló en el Tanaj por medio de Yeshua, nunca, pero sí en el Keter,
En los tiempos del Keter, Adonai habló por medio de su Hijo, a través de su Hijo. Yeshua es el parlante de Adonai del primer siglo, pero los profetas eran los parlantes de Adonai en el Tanakh, 2000, 3000 años atrás. ¿Se entiende o no? Entonces esto está interesante, pero es para que vean ustedes que estas personas, lastimosamente, no quieren aprender el hebreo. Ellos ya tienen sus dogmas, ¿verdad? Ahora vean ustedes cómo ahora se elevan las cosas. Vamos a elevar un poco más. La literatura la vamos a elevar. El entendimiento lo vamos a elevar. La espiritualidad va a tener otra connotación, en un nivel más profundo, más sot. Vean ustedes lo que dice a la izquierda. Adonai creó al hombre a imagen de él. Varón y hembra los creó. Hombre y mujer son a imagen de Adonai. Entonces, si todos somos la imagen de Adonai, ¿por qué andan diciendo que Yeshua es la imagen de Adonai? Si todos lo somos. ¿En qué sentido entonces Yeshua es la imagen de Adonai, la imagen perfecta de Adonai? Claro, porque Yeshua, él, en sus acciones, él muestra los verdaderos atributos del Eterno. Yeshua fue el que más se elevó. Mashiach se elevó tanto que él verdaderamente refleja los atributos del Eterno. En ese sentido, wow, uno dice, sí, está muy bonito, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Juan, si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre. ¿Se dan cuenta? Porque yo reflejo los atributos del Padre. Y ya, desde este momento lo conocen. Y lo han visto. ¿Cómo? Dicen ellos. Nadie lo entiende, pues, ¿no? Porque lo tenían por profeta, por el enviado, por el Mashiach. Adón, otra vez Felipe. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué significa? Yo muestro los atributos del Padre. El Padre, cuando yo hago mis obras, dice Yeshua, estoy mostrando al verdadero Padre, los verdaderos atributos del Eterno. Eso es lo que está diciendo Yeshua, no está diciendo que eres Adonai. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Literatura profunda. Aquí la prosa es muy alta. Aquí se entienden niveles espirituales altos. Es como que Yeshua se elevó tanto que él verdaderamente pudo estar en el espíritu. O sea, él estuvo en un estado espiritual tan alto que seguramente él estuvo en el Edén. Estar en el Edén tipifica estar en un estado espiritual altísimo, en el estado de la unidad y no de la dualidad en el que estamos. Entonces, si Yeshua dice, yo he descendido de los cielos, yo he salido del Padre, se entiende entonces esa prosa, se entiende esa literatura, esas expresiones idiomáticas profundas. Salir del Padre, obvio que te va a tipificar que Él muestra en la carne, en sus acciones, los atributos del Eterno. Así también tú y yo tenemos que ser un espejo para que la luz del Eterno refleje en nosotros y podamos nosotros también reflejarlo en el prójimo. Eso es lo que significa. Es un entendimiento profundo de poder llegar a estados espirituales altísimos. Eso es muy profundo y eso es lo que Yeshua te está mostrando en un nivel sot, en un nivel más profundo, ¿verdad? E incluso más esotérico, si se quiere decir así, ¿no? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, ¿ves? Las está atribuyendo al Padre, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. ¿Se acuerda que hace un momento vimos una forma de decir, mira, si tú estás en el amor, el Padre permanece en ti? ¿Se acuerdan de ese verso? Aquí también lo podemos conectar. Dice Yeshua, el Padre está en mí porque yo realizo sus obras. ¿Se da cuenta? ¡Qué interesante! Está avalando lo que estamos enseñando. Como Él refleja en sus acciones el amor, la bondad, la misericordia, entonces se entiende que el Padre está en Él, así como en ti también y en mí. Pero tenemos que elevarnos. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. ¿Cómo? ¿Cómo te puedo creer?
al menos por las mismas obras. ¿Se dan cuenta? La persona que vive en un nivel de amor, en una frecuencia altísima, inmediatamente está conectado con el Padre. Esa persona va a mostrar los atributos del Padre, ya está conectado con Adonai totalmente. Ese va a descender de los cielos, ¿se da cuenta? Ese va a salir del Padre. Y miren, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras, las acciones que yo hago también él las hará, porque de eso se trata, y aún las hará mayores todavía. Ahora miren, si el Eterno se reflejó en Yeshua, y Yeshua te dice, pero las acciones tú las puedes hacer mayores, imagínate, entonces esto es una idolatría tremenda, nosotros seremos más que Mashiach. Entonces, ¿se dan cuenta? Se cae en pedazos de esta idolatría que Yeshua es Adonai, porque yo vuelvo al Padre, es decir, yo estoy en el Padre, yo vuelvo al Padre, es que yo estoy en un estado espiritual muy alto, por eso que yo lo reflejo en las acciones, ¿no? Y eso es todo, mis estimados. Ahora, ¿cómo concluimos todo? Sencillo, miren, aquí terminamos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En todos los 4 evangelios se dice lo mismo, que lo siguiente: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Una delegación de poderes, una delegación de funciones. Marcos: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lucas, Filel: el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Ve la parte positiva y la parte negativa. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y terminamos con Juan, Yohanan: de cierto os digo, ¿no? O sea, ciertamente te lo digo, ¿no? De verdad te digo esto: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, mis estimados, vean ustedes, el propósito ya está demostrado. Demostrar el principio de agencia divina en las sagradas escrituras hebreas y los escritos de los primeros discípulos del Mesías judío Yeshua de Nazaret. Ya está demostrado el principio de agencia divina. Ya hemos mostrado que Adonai hace todo por medio de sus mensajeros, profetas, apartados, el Mesías y sus talmidín y apóstoles, los shaliach o shalechim. Mostrar que el Mesías, ya mostramos que el Mesías es un máximo representante para los seres humanos. Y ya mostramos que Adonai y Yeshua no son lo mismo, sino dos seres apartes, uno divino y otro humano. Muchísimas gracias a todos ustedes, que el Eterno los bendiga, y ya nos vamos para la siguiente clase. Hasta luego, shalom.